Les bendiga, queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea, saludándoles, hermanos, nuevamente por este medio y también trayéndoles un estudio que habla acerca del divorcio. Es evidente que estamos viendo que las personas no toman, la mayoría no toman en serio lo que es el matrimonio, y por eso de ahí se han dado muchos divorcios. Pero esta palabra divorcio, aún para los cristianos, está confusa, está confundida. Quiero hablarles, hermanos, acerca de este estudio importante, el divorcio, apostación, que hablan las escrituras, y quiero hablarles, hermanos, explicarles lo que las escrituras nos enseñan acerca del divorcio. Veamos si los cristianos tienen permitido divorciarse. En mi opinión, hermanos, y basado en las escrituras, el cristiano no se divorcia. El cristiano no le es permitido divorciarse, hermanos. Pero veamos qué dicen las escrituras. El divorcio, apostación. Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudiere a su mujer, dele carta de divorcio. Mas yo digo que el que repudiere a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y que al casarse con la repudiada cometa adulterio. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesús hablando acerca del divorcio. Ahora, veamos lo siguiente, hermanos. A lo largo de la historia siempre ha existido dos escuelas de pensamiento en cuanto a interpretar las leyes de la sociedad. La escuela de intérpretes estrictos y conservadores, amplios y liberales. Fíjense que esto ya existía. Existían estas dos formas de pensamientos, estas dos escuelas, hermanos. En los días de nuestro Señor y Salvador Jesús, los intérpretes estrictos eran conocidos como la escuela de Samía. Los intérpretes amplios eran conocidos como la escuela de Hillel. Al tratar el tema del divorcio, Samía citaba las palabras alguna cosa indecente, palabras que vemos en la Torah, en el Antiguo Testamento, allí en Deuteronomios capítulo 24, versículo 1, donde dice lo siguiente: si un hombre toma una mujer y se une con ella, y viene a suceder que no la encuentra agradable, porque la ha encontrado impura de alguna forma, él escribe en Het, se le entrega a ella en su mano y la envía fuera de su casa. Esta es la interpretación que le daba Samía, ¿sí?, al divorcio. Ahora, Samía, ellos permitían el divorcio, pero indicando que se refería al adulterio y solamente al adulterio. Hillel decía que las palabras alguna cosa indecente significaba cualquier cosa destructiva para la unidad. Esto justificaba el divorcio, que en el matrimonio era preciso mantener un estado de perfecta unidad. Esta posibilidad había degenerado una posición según cualquier cosa desagradable para el hombre era suficiente motivo para el divorcio, como hoy está sucediendo. Cualquier cosa, ¿sí?, cualquier pretexto que haya era suficiente, o es suficiente en estos días también, para divorciarse. Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces llegaron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y serán dos en una sola carne, dice nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Esto es el principio básico que tiene el cristiano, que tenemos los cristianos en mente y corazón. El matrimonio del cristiano es para toda la vida. Díceles el versículo 7: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Díceles: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Y yo os digo que cualquiera que repudiere a su mujer, si no fuera por causa de fornicación, y se casara con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Palabra de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca del matrimonio y el divorcio. Todo lo que un hombre tenía que hacer para divorciarse de su esposa era lograr que un rabino le extendiera un certificado de divorcio y se le entregara a su mujer en presencia de 2 testigos. El divorcio era inmediato y definitivo. Fíjese, qué fácil, hermanos, era divorciarse en aquel tiempo. Y qué fácil es divorciarse en este tiempo, porque sigue pasando esto. Nuevamente, leo Deuteronomios, la Torá, capítulo 24, versículo 1. Si un hombre toma una mujer y se une con ella y viene a suceder que no le encuentra agradable, porque la ha encontrado impura de alguna forma, él escribirá en Het, se lo entregará a ella en su mano y le enviará fuera de su casa. Versículo 2. Y ella se va de la casa de él, va y se hace la mujer de otro, pero el segundo hombre le escribe un Het y se le entrega a ella en su mano y le envía fuera de su casa, o el segundo esposo con el cual ella se casó muere. En tal caso, su primer esposo, quien le envió fuera, no puede tomarla otra vez como mujer, porque ahora ella está profanada, es abominación delante de Jehová, y no traerás pecado de Aretz, que Jehová tu Elohim te está dando como tu herencia. Dice la Escritura. Ahora veamos esto, explicando esto, hermanos, explicado esto que les acabo de hablar, veamos el significado de la palabra divorcio. La ley, lo que la ley dice acerca del divorcio. Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudiera a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, el divorcio no está permitido, hermanos. Para los cristianos, el divorcio no está permitido. Ahora, dice Mateo capítulo 5, versículo 32. Mas yo digo que el que repudiera a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Dice la Escritura. Lo que significa que hay una excepción, hermanos, para que el divorcio se lleve a cabo. Aparte de la muerte, nuestro Señor Jesucristo dio una excepción. Ahora, esta excepción que está dando nuestro Señor y Salvador Jesús aquí, no la podemos utilizar los cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cristiano, dice la Escritura, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. El cristiano, en mente y corazón, tenemos que el matrimonio es para toda la vida. Pero aquí hay una excepción. Estudiemos y veamos esta excepción. Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudiera a su mujer, si no fuera por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Fíjense lo que está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesús aquí acerca del matrimonio y del divorcio. Mateo 19, 4. Las partes culpables, quien fornica y quien se casa con el adúltero o adúltera, dice la palabra, dice que se hace adúltero también. Ahora, notemos algo. Aquí, hermanos, hay una palabra que nuestro Señor y Salvador Jesús utiliza. Esta palabra es salvo. Veamos el sinónimo de excepto. Fíjense que esta palabra griega, hermanos, que vemos aquí en Mateo capítulo 19, versículo 9, salvo, sinónimo de excepto, plen, una palabra griega que significa, que es adverbio, hermanos, y que significa que la mayor frecuencia tiene no obstante, sin embargo, tiene ocasiones el significado también de excepto. Como vemos estas palabras, hay ejemplo de esta palabra griega, miren lo que significa. Vamos a ver ejemplos en el Nuevo Testamento, hermanos, ejemplos de esta palabra, excepto o salvo. Los Hechos capítulo 20, versículo 23. Mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo, qué prisiones y tribulaciones me esperan. Versículo Hechos 20, fíjense que aquí, hermanos, el arameo, en la Biblia aramea, encontramos palabras diferentes a la que nosotros vemos en la Biblia que siempre usamos.
la Reina de Valera, 1960. Ahora dice, Hechos 20:23, miren, salvo, fíjense que en el arameo dice, más que el Espíritu Santo, ¿sí? En el griego dice, Hechos 20:23, salvo, aquí estamos viendo la palabra que aparece también en Mateo capítulo 19, versículo 6, salvo que el Espíritu de santidad me da testimonio de una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Lo que estaba diciendo aquí, la escritura, lo que dice acerca de esta palabra salvo. Ahora miren, en Efesios capítulo 1, versículo 18, vamos a encontrar esta palabra también. ¿Qué pues? Que no obstante, aquí está la palabra griega, hermanos, salvo o excepto o no obstante, en todas maneras o por pretexto o por verdad, se anunció al Mesías y en esto me huelgo y aún me holgaré. Dice la escritura. Ahora, viendo lo que significa tanto la palabra salvo en griego y en arameo, salvo que, más que o no obstante. Este es el significado, hermanos. Por eso debemos de tomar en cuenta que hay una excepción en Mateo, ¿sí? Pero ahora, esta excepción, hermanos, no es para los cristianos. Ahorita explico esto. También se utiliza como proposición significado excepto o salvo en Marcos capítulo 12, versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esto dice, hermanos, el griego en el Nuevo Testamento. Ahora, en Juan capítulo 8, versículo 10, enderezándose Yeshua y no viendo a nadie más que la mujer, díjole, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y dice en Hechos, hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo, aquí está, hermanos, la palabra griega y aramea, salvo los apóstoles. Lo que significa esta palabra, mis hermanos, ¿sí? En el griego y en el arameo, fuera, más que, salvo o más que. Nota, en Mateo 19:9, la RB 60, los manuscritos traducen el privativo me, seguido por epi, traduce si no fuere por causa. La Reina de Valera, siguiendo los manuscritos más comunes aceptados que tienen parectos, seguido por logus, traduce salvo por causa en Marcos capítulo 6, versículo 5. Y no pudo hacer ahí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Qué significa? Esta palabra, hermanos aramea, también significa solamente, por fornicación. Por 3 motivos fue dada la ley contra el divorcio. Para proteger a la familia, dice Marcos 10:6, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará a su mujer. Versículo 8, y los que eran dos serán hechos una carne, así que no son más dos, sino una carne. Versículo 9, pues lo que Dios juntó, aquí está, hermanos, el cristiano no puede divorciarse, pues lo que Dios juntó, el hombre no lo aparte del hombre. Es un mandamiento, hermanos, no solamente decir que no podemos deshacer el matrimonio, sino que es un mandamiento que el hombre dice, lo que Dios juntó, el hombre no lo aparte. Versículo 10. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. En Efesios capítulo 5, versículo 31, encontramos lo siguiente. Ya estamos hablando, hermanos, en el griego, en el Nuevo Testamento, fíjense lo que dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Versículo 2. Para proteger la tierra, ¿sí? Perdón.
Las dos razones, hermanos, de las tres razones que le digo, esta es la número 2. El divorcio fue dado para proteger la tierra o nación, previniendo la desintegración nacional. Es decir, Deuteronomios, la Torah, capítulo 24, versículo 4 dice, en el caso, su primer esposo, quien la envió fuera, no puede tomarla otra vez como mujer, porque ahora ella está profanada. Es abominación delante de Jehová y no traerá pecado a Aretz, que Jehová tu Elohim te está dando como tu herencia. Dice la Escritura. Ahora en Mateo capítulo 19, versículo 3, entonces llegaron a él los fariseos tentándole diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que al principio macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre no lo aparte. Versículo 7, dícele, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, si no fuera por causa, ya expliqué esta palabra griega y aramea, salvo que o por causa que, por causa de fornicación y se casara con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? Ojo aquí, el consejo que Dios nos está dando. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, y él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, ir en contra de este mandamiento trae consecuencias o bendiciones por parte de Dios a quien las obedece. Ejemplo, Proverbios capítulo 11, versículo 11. Por la veracha de Itzaddik, una ciudad es levantada, pero las palabras del perverso la derrumban. La bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Por la bendición de los rectos, la ciudad será bendecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada, será destruida. Proverbios capítulo 14, versículo 34. La justicia exalta a una nación, pero el pecado disminuye cualquier pueblo. Es decir, el pecado, hermanos, trae consecuencias. Para prevenir, el número 3, hermanos, la número 3, porque el Señor dijo, salvo por causa de fornicación, para prevenir que una persona se vuelva adúltera. Dice, Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no adulterarás. Fíjense que esto fue un mandamiento, hermanos, y sigue siendo un mandamiento hasta el día de hoy, ¿sí? En el Antiguo Testamento el Señor dio este mandamiento, no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense lo que está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesús. Nuestro Señor Jesucristo está yendo a algo más que solamente ver a una mujer. Aquí está diciendo, quien la desea, quien la codicie, ya adulteró en su corazón. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lucas capítulo 16, versículo 18. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Marcos 10:12. Y si la mujer repudiera a su marido y se casara con otro, comete adulterio. Efesios 5:22.
las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Fíjense lo que nos está diciendo aquí la Escritura. El auténtico significado de la ley es que el divorcio no es permitido. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en la ley, el divorcio no estaba permitido, ¿sí? Pero a causa del hombre, de su corazón duro, dice Moisés, les dijo, está bien, sepárense. Ahora, en este pronunciamiento se ve una enorme protección. Incluye protección para la familia, incluyendo a la esposa, el esposo y los hijos. Incluye protección emocional, física, mental y espiritual. El divorcio es una de las experiencias más traumáticas de la vida humana. Fíjense, hermanos, lo que produce un divorcio. Carta de divorcio o un certificado de divorcio. Carta de divorcio, apostación, ¿sí? Esto significa en el griego, hermanos, divorcio, apostación. Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, apostación, dele carta de divorcio. Un certificado de divorcio es una nota de divorcio por escrito. El texto griego es una abreviación de biblión apostación. Mateo 19:7. Dícele, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Marcos 10:4. Ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Aquí la Vulgata tiene libellum repudii. Se utiliza en los papiros, sugrape, apostación. En las transacciones comerciales como el título de finiquito, la nota por escrito, biblón, constituía una protección a la mujer en contra de un capricho del marido encolarizado que pudiera echarla sin ningún documento justificado. Miren hasta dónde estaba, hermanos, o hasta dónde está hasta el día de hoy, hermanos, el pretexto para divorciarse por cualquier cosa. Esta palabra hebrea, seper, que su significado quiere decir libro, documento, escritura, esta palabra parece ser presentada como el término acádico sipru, que significa mensaje escrito o documento. Esta palabra aparece por primera vez en Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro del Toldok, generaciones, de Abraham, en el día que Elohim crió a Adán a imagen de Oto. Y más frecuente en los libros históricos tardíos, como lo vemos en Reyes, Crónicas, Esther y Nehemías. La traducción más común de seper es libro. Un manuscrito se escribe, como lo vemos en Éxodos capítulo 32, versículo 33. Jehová le respondió a Moisés, aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi rollo. Deuteronomios capítulo 17, versículo 18, la Torah dice, cuando él se siente sobre el quesai de su malchut, él mismo debe escribir una copia de esta Torah en un sefer que los Kohenim Levín usan. Dice la Torah. También en la Torah vemos en Isaías capítulo 29, versículo 11, para ustedes esto es total visión profética, se ha hecho como el mensaje en un rollo sellado. Cuando uno se le da a un hombre entendido y dice, por favor lee esto, y le responde, no puedo porque está sellado. Dice la Escritura. También, hermanos, en Reyes capítulo 22, versículo 16, quien Jehová dice, yo voy a traer calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes. Toda palabra en el rollo que el Melech de Yaduac ha leído. Esta palabra también es semejante al rollo o pergamino, miyak en hebreo. Seper también significa carta. El profeta Jeremías escribió una carta a los cautivos de Babilonia. Lo vemos en Jeremías capítulo 29, versículo 1, donde dice, ahora estas son las palabras de la carta del Nebí. Yermeryu envió desde Yersalayim a los Sechamim, llevados en cautiverios a los Kohanim, a los Nebim y todo el pueblo que Nabachadretzar había llevado al exilio de Jerusalén para Babel. Es variado el contenido de esta palabra seper, ya que podría contener una orden escrita, una comisión o una solicitud o un decreto, como lo vemos en Esther capítulo 8, versículo 10. Ellos escribieron en el nombre de Hachebot y sellaron con el anillo de sellar el Melech
ellos mandaron la carta con mensajeros. Así que Seper, hermanos, podía publicarse o bien esconderse hasta un tiempo más apropiado, como lo vemos en Jeremías capítulo 32, versículo 14. Así dice Jehová, de Sabot, Elohim de Israel: toma el libro de compra y libro que ha sido leído y ponlo en la nueva vasija de barro para que pueda ser preservado por muchos días. Así pues, queridos hermanos, dice Mateo, nuestro Señor Jesús puso esto en claro a los fariseos apelando al orden divino de la creación. Mateo 19:4 al 6. Y respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos, una carne. Así que ya no son más dos, sino carne, una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Así que, queridos hermanos, el divorcio no es permitido por Dios entre los cristianos. Ahora, hay algo importante que debemos notar aquí, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo da la razón y el motivo por el cual los hombres se divorcian. Hermanos, primero dice, Corintios capítulo 7, primera a los Corintios capítulo 7, versículo 15. Pero si el no creyente insiste en separarse, sepárese, pues no está el hermano o la hermana israelita sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir a Solom nos llamó Jehová nuestro Dios. Ahora, aquí dice incrédulo. Estos son los hombres que deshacen los matrimonios. Y un cristiano, hermanos, un cristiano no es un incrédulo. Ahora, aquí vemos Mateo capítulo 19, versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. ¿A qué persona se refería nuestro Señor y Salvador Jesús? Fíjense que estos no son cristianos, a los de duro de corazón. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto digo pues, y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su muerte. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza. Aquí vemos esta palabra nuevamente, hermanos, la palabra griega que aparece en Mateo 19:9, aquí la vemos en Efesios capítulo 4, versículo 18, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Estas personas no son cristianos. Hay personas introducidas en la iglesia de Cristo que no son cristianos. Y estas personas, hermanos, son de las que habla Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestaren que no todos son de nosotros. Así que el divorcio, hermanos, en el matrimonio cristiano es producido por estas personas. Quiero concluir con lo siguiente, hermanos. Cuando Dios formó el matrimonio en el principio, allá en el Edén, dijo que la mujer es su compañera y su ayuda idónea para el hombre. Génesis 2:18. La Torah dice: habló Jehová Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, hagamos para él compañera que le ayude. Pero a causa de la maldad y perversidad del hombre, ahora Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 1 al 4. A las cosas de que me escribiste, bien es el hombre no tocar mujer. Mas a causa, ahora fíjense por qué el hombre tiene que tener a su mujer. Mas a causa de la fornicación, cada uno tenga a su mujer y cada uno tenga a su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia, asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Igual tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudéis unos al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos en la oración y volver a juntarnos en uno. Para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra inconsistencia.
Los cristianos que se han divorciado en una manera antiescritural, que se han vuelto a casar, pueden arrepentirse verdaderamente de su pecado y ser restaurados al Señor y a la comunión a la iglesia. En la cuestión del divorcio, parece que cada caso es diferente. Por esto, los ancianos de cada iglesia local deben arreglar de manera individual cada caso de los hermanos que estén en pecado y adulterio y quieran solucionar su problema. Esto se debe de hacer con mucho cuidado y conforme a la palabra de Dios, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo también. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por su atención. Este es el estudio del divorcio, hermanos, visto desde la Torá, con el hebreo, el arameo y el griego. Su hermano en Cristo, Enrique Olea, que el Señor me les bendiga. Amén.